Bien, en este capítulo segundo del libro, que constituye la biografía básica de la asignatura, nosotros estudiamos la práctica interpretativa en el positivismo jurídico. En el capítulo primero habíamos estudiado la teoría de la interpretación en el positivismo jurídico. Allí habíamos dicho que el gran objetivo del positivismo jurídico era justamente la no interpretación. La no interpretación, ¿por qué? Porque de lo que se trata es de constituir un sistema completo, carente de lagunas, cerrado en consecuencia, y constituido por normas claras, por normas precisas, por normas no redundantes, por normas no ambiguas. Y ese objetivo es un objetivo que la práctica fue desmintiendo. La práctica jurídica fue desmintiendo. De alguna manera, esto lo fuimos viendo ya en el primer capítulo, cuando se hacía referencia a que lo que se emplea es el lenguaje natural. El lenguaje jurídico es el vocabulario que nosotros en gran medida empleamos en la vida diaria. Por lo tanto, se hacía eco de las ambigüedades, de las vaguedades y no digamos de las dificultades sintácticas, las dificultades de escritura que pueden observarse en la redacción de cualquier texto, incluido de cualquier texto jurídico. Entonces, prontamente se hizo necesario el planteamiento de algunas directrices o directivas o cánones o criterios o factores o elementos de interpretación, cualesquiera de estas palabras son sinónimas, pautas, hemos hablado nosotros en este texto, pautas de interpretación con el objeto de esclarecer el significado de las normas jurídicas. Estas directrices, como nosotros decimos al inicio del texto, del capítulo segundo, están revelando posibles imperfecciones en la instrumentación legal y por lo tanto están reconociendo esto que nosotros habíamos recién anticipado. Lo que interesa como primera cuestión es decir que el primero que de alguna manera observa y sistematiza esta cuestión es un autor íntimamente vinculado con el pensamiento positivista en un sentido amplio o lato del término, que es Carl Friedrich von Savigny. Savigny, en el sistema de derecho romano actual, él da allí un primer pantallazo de lo que constituirían las directrices o cánones de interpretación. Él habló en ese texto, interesante expresión que conviene retener, él habló de elementos, elementen en alemán, ¿no? Él dijo, existen elementos de la interpretación jurídica. Y distinguió básicamente cuatro elementos que son el significado de las palabras, la conexión de este significado en la frase y en el conjunto lingüístico, la intención y los fines del autor de las normas y el sentido objetivo junto con los fines de las propias normas junto con los fines que las propias normas jurídicas despliegan. Estos cuatro criterios no se corresponden, dice uno de los glosadores que estamos aquí siguiendo, Rodríguez Molinero,
no se corresponden totalmente con los 4 elementos de Savigny. El elemento gramatical coincide con el criterio del significado de las palabras, con el sentido literal. El elemento lógico se corresponde con la conexión significativa de la proposición y del conjunto normativo. Pero esta conexión se debe extender también a cada orden jurídico parcial e incluso a todo el orden jurídico vigente. Por su parte, el elemento histórico coincide con el criterio referente a la intención y a los fines del autor de la norma, es decir, la intentio legislatoris, mientras que la intentio legis se refiere propiamente a los fines de la norma que se despliegan por sí mismas una vez promulgadas. Se trata, por tanto, de un criterio teleológico en sentido objetivo. Hasta acá la cita de Rodríguez Molinero, tratando de hacer una interpretación de los 4 elementos a que hace referencia Savigny. El elemento gramatical, el elemento lógico, el elemento sistemático y el elemento histórico. El elemento gramatical hace referencia al significado de las palabras. El elemento lógico hace referencia a la vinculación sintáctica de unas palabras con otras, de modo tal de dar una significación lógica o coherente al artículo o al texto. El elemento sistemático es el que trata de ver la totalidad del ordenamiento jurídico. Y el elemento histórico es el elemento que tiene en cuenta el instituto de que se trata, la norma de que se trata, en el momento en el que fue redactado, en el momento en el que fue sancionado. Esos 4 elementos, decía Savigny, ayudan a desentrañar el significado de las palabras cuando las palabras no son claras. Bueno, sobre esa base, es verdad que se han ido dando una serie de grandes desarrollos que han sido, como yo he dicho en algún otro texto, de enorme utilidad para la doctrina, para la jurisprudencia, para las autoridades administrativas, es decir, para la práctica en general, para los operadores en general. Va a ser esos criterios o esos elementos de gran ayuda para la vida diaria de todo profesional. De modo tal que, en ese sentido, este capítulo es un capítulo que, como su propio título lo indica, práctica interpretativa, es un capítulo eminentemente práctico y de enorme utilidad, entiendo yo, para la práctica jurídica diaria, más allá de este momento de estudio. Bueno, el siguiente punto es entonces, el primero que vamos a desarrollar, el ideal del positivismo, la aplicación de la ley como procedimiento lógico-deductivo, la directriz gramatical. Acá lo que interesa retener es esto que yo he puesto entre comillas, la aplicación. El ideal del positivismo es aplicar la ley, no interpretar. Si yo tengo que interpretar es porque algo no está claro. Lo que yo parto, o desde donde yo parto, es de que tengo normas claras. Por lo tanto, esas normas claras son sencillamente susceptibles de aplicación. Y en ese sentido, cobra especial relevancia lo que se denomina, o denominamos acá, la directriz gramatical. Bueno, lo que hay que hacer, hay que seguir el significado de las palabras. Fíjense, y ahora vamos viendo cómo se va dando esta práctica o estas ideas en la práctica. Veamos entonces, siguiendo fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cómo ha ido interpretando estas directrices. Entonces, en página 43 leemos: la primera fuente de interpretación es su letra, de la que no cabe prescindir. Fallos 314, 10, 18 y muchos otros. Interesa entonces retener esta primera expresión.
la primera fuente de interpretación es su letra, de la que no cabe prescindir, ¿no? La primera. Esto podría pensar o dar lugar a que hay otras fuentes. Efectivamente, esto es así, pero está claro que es importante que se diga la primera. Lo primero que hay que hacer es acudir a la letra. Y de ello no cabe prescindir. Claramente, digo yo, a veces la Corte dice la primera fuente de interpretación, como acabamos de leer, y habíamos dicho que el positivismo jurídico no quería interpretar, sino meramente aplicar. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, hay que tener en cuenta que estamos tratando de glosar a órganos de justicia, a tribunales de justicia, no a teóricos. Los tribunales de justicia no son doctrinarios, no están pensando si esta directriz es de carácter positivista o esta directriz es de carácter naturalista o hermenéutica filosófica. Ellos acuden a las fuentes del derecho que tienen disponibles para resolver sus problemas. En otras ocasiones se ha dicho, la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador. Y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley. Fíjense en que es interesante esta expresión, porque dice, la primera regla de interpretación es dar efecto a la intención del legislador. Entonces acá ya estaríamos pensando en otra directriz, la directriz de la voluntad del legislador a la que vamos a acudir de inmediato. Entonces, ¿esto qué querría decir? Querría decir que la primera fuente no es la letra, o no solo es la letra, sino también es el acudir al legislador. Bueno, de nuevo, no es precisa la Corte porque no es un tribunal científico, sino que es un tribunal jurídico. Pero de cualquier manera, aún así, aún dentro de estas genéricas imprecisiones, se apresura la Corte a decir que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra. Es decir, volvemos de vuelta al tema de la letra. En definitiva, se dice más adelante, la misión de los jueces es dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al legislador ni juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de las disposiciones adoptadas por aquel. Esta es una expresión muy interesante. Sin sustituir al legislador, es decir, yo no puedo sustituirme al legislador, yo soy un mero órgano reproductor. Yo no soy un órgano productor, recuerden lo que habíamos visto en el capítulo primero, yo reproduzco la norma que produjo el legislador, entonces yo no puedo sustituirlo, ni mucho menos puedo juzgar sobre el acierto o conveniencia, porque juzgar sobre el acierto o conveniencia es juzgar sobre la justicia o injusticia, en definitiva, es juzgar sobre la moralidad o inmoralidad del texto. Y ya sabemos que el positivismo jurídico piensa, como vimos en el capítulo primero, en una aproximación epistemológica avalorativa. Es decir, yo meramente describo, nunca prescribo. ¿Por qué? Porque derecho y moral son compartimentos estancos. Una cosa es el derecho, otra la moral. Una cosa la descripción, otra cosa la prescripción. En algunos otros dicta, en algunos otros pareceres, la Corte dice que debe buscarse el significado de las palabras según el entendimiento más obvio, ¿no? Según el significado más obvio al entendimiento común. Es decir, acudamos al lenguaje natural, acudamos al sentido ordinario de las palabras. Eso obviamente se dice muchas veces y facilita las cosas, pero muchas veces probablemente no las facilita.
En otras ocasiones la Corte ha dicho que la exégesis de las normas legales debe practicarse sin violencia de su letra y de su espíritu. Bueno, acá ya se introducen otros factores. Una vez más, se hace referencia a su letra, estamos en el ámbito gramatical, pero también se hace referencia a su espíritu. ¿Qué querrá decirse por espíritu? Acuérdense que Rodríguez Molinero decía, bueno, podemos acudir a la intentio legislatoris o podemos requerir o recurrir a la intentio legis. Podemos requerir a la intención del legislador. ¿Qué quiso decir el legislador? En ese caso es interesante, porque ¿qué es lo que quiso decir el legislador? Tenemos que acudir a los debates parlamentarios que se dijo en el Congreso de la Nación sobre este punto. Ahora, ¿qué cosa sea la intentio legis? ¿Qué cosa sea la intentio legis? Bueno, eso es algo distinto. Eso es algo que nos plantea la cuestión de cuál es la intención de la ley en sí misma, no tanto del legislador. Se trataría de una interpretación teleológica. ¿Cuál es el significado de la ley en tanto que tal? Este es un tema muy interesante porque hay algunos autores que han dicho, mirá, las leyes, una vez promulgadas, se independizan del legislador. Y sobre todo las leyes antiguas. Entonces, la ley de alguna forma sigue su camino, sigue un camino propio. Esto es un tema complejo, pero se ha planteado. Por ejemplo, cuando se resolvió la penúltima ley del Consejo de la Magistratura que decretó la inconstitucionalidad de la norma, el famoso caso Rizzo, lo pueden ver ustedes. Ahí la disidencia del juez Zaffaroni decía justamente esto que acabo de decir. En otras ocasiones la Corte dice que las leyes deben interpretarse de manera que se compadezcan con los derechos, principios y garantías de la Constitución Nacional. Es decir, no bastaría la ley en sí misma, sino que tenemos que leerla la ley de manera armónica con los derechos, principios y garantías de la Constitución Nacional. Esto podría vincularse ya con la interpretación o la directriz sistemática de una norma en relación con otras y sobre todo verla en relación con una norma fundamental como es la de la Constitución. En otras ocasiones ha dicho la Corte que no cabe a este tribunal apartarse del principio primario de sujeción de los jueces a la ley, ni atribuirse el rol del legislador para crear excepciones no admitidas por éste. Puede hacerlo así, olvidaría que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra. Y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación, debe ser aplicada directamente. Cuidado acá, ¿no? Acá el tribunal está diciendo, cuando no exige esfuerzo de interpretación, hay que aplicarla directamente. Luego está reconociendo que podría haber un esfuerzo de interpretación, es decir, estaría reconociendo que no hay claridad normativa, que no siempre hay claridad normativa. Entonces, cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de circunstancias de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contemplado por la norma. De otro modo, dice el tribunal, podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivale a prescindir de su texto. Claro, si nosotros no declaramos la inconstitucionalidad de la ley, podríamos entonces prescindir del texto. Y esto nos conduciría ya no al papel de mero reproductor, sino al papel de verdadero productor de la ley. Casi podríamos decir a un cuasi legislador, que es un tema
que se estudia en el capítulo 6 de este libro. Bueno, esta sería entonces la primera directriz o la gran directriz del positivismo jurídico, ¿no es cierto? Es la directriz gramatical, que, como hemos visto, tiene algunas excepciones, algunas puntualizaciones que son interesantes de tener en cuenta. Ahora bien, si nosotros seguimos al Código Civil de Vélez, el famoso artículo 15, él decía que los jueces no podían dejar de juzgar so pretexto de imperfección u oscuridad de la norma. Silencio, imperfección, oscuridad de la norma. Yo he seguido esas palabras para este escrito y entonces planteo en este punto las pautas de interpretación ante la imperfección u oscuridad de las normas. Lo de Vélez era interesante. Vélez decía, el juez no puede dejar de juzgar, es un típico caso del non liquid de los romanos, es decir, no hay un supuesto de no resolución, el juez no puede dejar de juzgar so pretexto de imperfección u oscuridad, ¿no? Bajo el pretexto de imperfección u oscuridad. Esto podría dar que pensar que lo que Vélez estaba queriendo decir es, el juez está pretextando que es algo, que la norma es algo oscura, pero en realidad no lo es. Bueno, entonces, una primera pauta que detectamos en este proceso, en donde, bueno, hay imperfección, a pesar de Vélez, o a pesar de esa interpretación de Vélez, hay imperfección, hay oscuridad. Bueno, entonces nosotros, ¿qué decimos ante ello? En primer lugar, reconocemos la directriz económica o hipótesis del legislador no redundante, ¿no? Para el planteamiento positivista, el legislador es ultra racional. El legislador no se equivoca. Y por lo tanto, la Corte ha dicho reiteradamente que la imprevisión, el olvido o la inconsecuencia del legislador no se presume. ¿Por qué? Porque lo que se presume es un legislador ultra racional. Por lo tanto, el legislador legisla bien y legisla de manera económica, es decir, no es redundante. Y así entonces vamos ejemplificando con algunas resoluciones del alto tribunal. La inconsecuencia no se supone en el legislador, y por esto se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones. Hay que evitar eso, destruyendo las unas con las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto. Es decir, debemos tratar de darle a cada palabra su sentido, su valor, su posición. Y no debemos, en principio, admitir la tesis de la inconsecuencia del legislador. Esto también tiene sus complejidades, ¿no? Porque si el legislador es redundante, si el legislador reiteró una misma solución, muchas veces se ha planteado si no quiso en verdad decir algo distinto. Y esto entonces es algo que ha generado bastante complejidad. La siguiente directriz que estudiamos es la directriz de la voluntad del legislador. Bueno, si yo tengo dificultades ante la oscuridad o ante la imperfección de la norma, ¿qué hago? Y bueno, me voy al debate parlamentario. Y ahí en el Congreso escucho cuando el miembro informante dijo tal y cual cosa, cuando el miembro
de la bancada de la oposición dijo tal o cual cosa, cuando el legislador fulano de tal dijo tal o cual cosa. Entonces ahí es importante los trabajos preparatorios, como se ha denominado, es decir, los trabajos en las comisiones de las cámaras de diputados, los senadores, los debates, por ejemplo, las inserciones de los escritos de los legisladores, ¿no? El legislador dice, miren, yo he preparado un discurso para dar mi opinión sobre este punto, pero lo incorporo porque en razón de brevedad prefiero emplear ese recurso, ¿no es cierto? O, por ejemplo, los mensajes o exposiciones de motivo que realiza el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley y dice, estoy enviando este proyecto de ley porque me anima este y este propósito. Entonces, este sería un interesante recurso para saber cuál es la voluntad del legislador. Como yo señalo en mi trabajo, ha sido objeto de crítica esta intención justamente por el paso del tiempo, porque muchas veces los críticos han dicho, bueno, pero el legislador legisló en 1853 cuando redactó la Constitución, y esos legisladores ya se han muerto y nosotros no sabemos si la sociedad entonces compartiría los criterios de la sociedad actual o si la sociedad actual comparte los criterios de entonces. Entonces, esta pauta ha sido objeto de crítica. Algunos la llaman como una pauta de interpretación conservadora, lo cual supondría que el intérprete actual es un intérprete más liberal o más progresista. Tengo dudas de que esta sea una razón plausible, pero me parece que lo que es relevante es que es frecuente el recurso a la práctica que estoy señalando. Si ustedes toman cualquier sentencia de la Corte, es muy frecuente que se acuda a la voluntad del legislador. Bueno, el legislador dijo en la sesión tal y cual, tal cosa. Bueno, entonces yo creo que la utilidad de esta pauta es muy importante. La Corte ha dicho entonces que la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador. Esa es la primera fuente. Bueno, una tercera directriz es la directriz histórica. Recuerden lo que habíamos dicho siguiendo Savigny. ¿Cuál era el significado histórico que se tenía en aquel momento de esta norma, de este instituto? ¿Qué es lo que se tuvo en cuenta entonces? Esta es una interpretación que ha sido frecuentemente empleada por la doctrina y por la jurisprudencia de los tribunales. La Corte ha hecho un amplísimo despliegue de esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, cuando trata de investigar o de indagar el significado federal, el sentido federal de nuestra Constitución. Si bien es muy cierto que todo lo que encierra el riesgo de cercenar las autonomías provinciales debe manejarse con cautela, a fin de no evadirse del contexto de los artículos 104 y 107 de la Constitución, que trasuntan el sentido histórico de nuestra organización política, es decir, no podemos cercenar los derechos de las provincias, porque eso trasunta el sentido histórico de nuestra organización política. Ustedes recuerden que las provincias son preexistentes. El preámbulo hace referencia a pactos preexistentes. Por virtud de esos pactos generamos esta confederación, esta constitución. Esto creo yo que es interesante. Entonces esto no puede ser silenciado. No es menos cierto, ni mucho menos delicado,
cuidar de evitar que pueda quedar cercenado el libre ejercicio de la autoridad nacional, pues ello también contradirá dicho sentido histórico. Tampoco podemos menospreciar a la importancia de la autoridad nacional, porque eso también hace a la constitución de esa confederación. Entonces, ¿cuál es el significado que tenía, por ejemplo, la palabra federal o esa amalgama a que hacen referencia los textos constitucionales? Bueno, la Corte trata de contextualizarlos, de ubicarlos en su contexto histórico. Hay más ejemplos. Y luego tenemos la directriz de la sistemática, ¿no? O armónica, habíamos dicho, siguiendo a Savigny, ¿no? Tiene por objeto el lazo íntimo que une las instituciones y reglas del derecho en el seno de una vasta unidad, ¿no? Esas son la expresión de Fonsavigny. Esta vasta unidad puede ser analizada desde una doble perspectiva. Por una parte, una perspectiva formal, bajo el cual se considera que el sistema jurídico carece de contradicciones. Por otra, desde un plano material, bajo el cual se estima que el ordenamiento jurídico revela una unidad de sentido. Es decir, que esta directriz sistemática bien puede hacer referencia a lo formal, no puede haber contradicciones dentro de un ordenamiento jurídico, pero, y lo que es más importante, lo material. No puede haber contradicciones que tengan que ver con su significado último. Es decir, no podríamos tener una norma que reconozca la igualdad de todos y otra norma que reconozca la esclavitud de algunos. No solamente hay una contradicción formal, hay también una contradicción material. Lo formal puede ser denominado, digo yo, consistencia. Lo material puede ser denominado coherencia. Por eso es que dentro de la directriz sistemática reconocemos a la directriz de la consistencia, que hace referencia a una coherencia formal, y la directriz de la coherencia, que hace referencia a una coherencia material. La directriz de la consistencia asume distintas facetas, distintas perspectivas. Una perspectiva que acá se ha denominado en el texto negativa o auxiliar consiste en salvar las aparentes contradicciones mediante el recurso a ciertos criterios previstos expresamente por el sistema. Ustedes, como ya alumnos avanzados de la carrera, quinto año, conocen muchos de esos principios. Ley superior deroga ley inferior, ley especial deroga ley general, ley posterior deroga ley anterior. Es decir, esos recursos de que disponemos ayudan a salvar una contradicción, una aparente contradicción. Aparente, decimos, porque si lo podemos salvar, no hay tal contradicción. Por ejemplo, hay un ejemplo en el Código Procesal Penal Federal recientemente sancionado, dice: las decisiones que toma un juez de ejecución respecto de un detenido son apelables ante un tribunal colegiado. Y otro artículo dice que esas decisiones son apelables ante un tribunal unipersonal. Ustedes dirían, esta es una contradicción. Pero la segunda norma fue dictada después. Entonces uno podría decir que como la ley posterior deroga a la ley anterior, este último artículo deroga a la anterior porque el legislador más nuevo, más joven, decidió cambiar ese criterio y se olvidó de derogar ese artículo, lo cual está revelando que no hay una ultra racionalidad del legislador como el positivismo jurídico había predicado, que siempre encontramos algún problema
al respecto. Bueno, además, entonces, de lo consistente, tenemos lo coherente, ¿no? Esta directriz exhibe, según algunos, una característica de índole positiva. Mediante ella se procura atribuir el significado más coherente a una norma en su relación con otras. Dentro de esta directriz, nosotros reconocemos la directriz topográfica o directriz que hace referencia al lugar. Ustedes dicen, ¿qué quiere decir este artículo? Bueno, este artículo está o forma parte del título de las obligaciones naturales, de las obligaciones en general, de las obligaciones con causa, etc. Entonces, esto podría dar lugar a que se lo interprete en este sentido. La directriz de la constancia terminológica, según la cual el intérprete debe atribuir a un término el significado que éste ha recibido tradicionalmente por parte del legislador y la doctrina, y la directriz sistemático-conceptualística o dogmática propiamente dicha, de acuerdo con la cual el ordenamiento jurídico debe ser interpretado como un todo armónico en razón de hallarse integrado por un conjunto de elementos que componen una unidad de significados. Esta sería la interpretación de la coherencia en su sentido más estricto, ¿no es cierto? Las leyes deben interpretarse de manera que se compadezcan con los derechos, principios y garantías de la Constitución Nacional, en tanto tal exégesis pueda practicarse sin violencia de su letra o de su espíritu. Y además, ha dicho, entre otras célebres afirmaciones, que los derechos fundados en cualquiera de sus cláusulas tienen igual jerarquía y la interpretación debe armonizarlas, ya se trate de derechos individuales o de atribuciones estatales. No hay una jerarquía normativa. Todos los derechos tienen el mismo valor. A todos hay que darle el mismo efecto. Se trate de garantías individuales o de atribuciones estatales. Bien, una siguiente directriz es la directriz apagógica o reductio ad absurdum. Esta directriz interpretativa, al fondo, lo que está queriendo decir es que el legislador ultrarracional nunca legisla de manera absurda, nunca legisla de manera absurda. Es regla de la sana crítica desechar toda interpretación que ha de llevar al absurdo, porque la intención del legislador, concorde con su misión, no puede ser otra que la de dictar disposiciones de acuerdo con la razón y el bien público, y atendiendo a los principios de equidad y de justicia. No podemos considerar que la norma es absurda, porque asumimos, por el principio de ultrarracionalidad, que el legislador legisla con justicia. Esto también es una cuestión que es debatida porque, en el fondo, una ley inconstitucional, una ley declarada inconstitucional, es claramente una ley que, a juicio del tribunal que la declara, es una ley injusta, es una ley absurda. Ahora, además, tenemos pautas de interpretación ante el silencio normativo, es decir, ante la circunstancia de una laguna. No estamos ya ante la imperfección, sino ante la laguna. El más divulgado recurso interpretativo es el de la analogía. Acudir a una norma análoga, una norma parecida, a la luz de la cual yo encuentro la solución del caso. Por ejemplo, cuando se debatieron las primeras normas sobre fertilización asistida, no existía ninguna disposición que hiciera referencia al estatuto del embrión. Entonces, ¿qué se dijo por parte de la jurisprudencia? Y bueno, de acuerdo con el principio pro homini
defensa del hombre, vamos a hacer como que se trata de una persona, ¿no? Lo vamos a dar analógicamente este trato. Y el artículo 53 o 54 del Código Civil decía, todos aquellos que tienen rasgos de humanidad son personas. Entonces, bueno, claramente el embrión tiene rasgos de humanidad y por lo tanto se aplicaba analógicamente, se le consideraba una persona, ¿no es cierto? Bueno, la directriz analógica es muy usada, y acá yo doy algunos ejemplos, después de algunas consideraciones teóricas, que se complementan con la directriz a fortiori y la directriz a contrario. Según la directriz a fortiori, un precepto puede aplicarse a una situación no prevista si a juicio del intérprete posee mayores razones para ello que las que se observan respecto del caso específicamente previsto. Es ese argumento de con mayor razón, ¿no es cierto? Si se aplicó para lo más, mucho menos puede aplicarse para lo menos. Acá nosotros hacemos referencia al argumento a minori ad minus y a maiore ad minus, como dicen los romanos, ¿no? Quien puede lo más, puede lo menos. Eso es un argumento a fortiori, y ahí se dan algunos ejemplos. Que el poder legislativo, que incluso está impedido de delegar la función típica de sancionar la ley, no puede a fortiori disponer de las que pertenecen al poder judicial, transfiriéndolas al poder ejecutivo en evidente transgresión constitucional, ¿no es cierto? No se le puede dar a otro poder. Si el poder legislativo está impedido de delegar la función típica de sancionar, no puede a fortiori disponer de lo que pertenece a otro poder. Y la directriz a contrario. Mediante este canon se presume que el legislador ha querido mantener inmutable la situación contraria a la arreglada para un determinado supuesto. Este argumento fortalece una interpretación literal de las leyes y halla fundamento en una cultura jurídica que valora de modo especial el seguimiento de la letra de la ley, ¿no? Si la ley ha dicho esto, a contrario, no puede decirlo. Tanto más quiere decir que lo contrario no lo defiende o no lo argumenta. Bueno, como ustedes pueden ver, son un conjunto de directrices que orbitan o circulan alrededor de la inteligencia de la ley, de la norma, de cuál sea la mejor inteligencia de la ley o de la norma. Es lógico, es lo lógico, porque estamos al interior de pautas de interpretación positivistas. La práctica interpretativa positivista que orbita, que gira en torno de la ley, en torno a la norma. Si ustedes siguen el curso, verán que hay otras pautas de interpretación que tienen otra dimensión y esas pertenecen a otras directrices teóricas, a otras variables teóricas como el naturalismo o la hermenéutica filosófica que van a ser estudiadas aquí. Con esto entonces damos por concluido este breve análisis del capítulo 2 de la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo acá dejo de grabar para que esta clase sirva para otras comisiones. No sé si hay alguna pregunta, yo puedo contestar. Si no, ya estamos llegando al final de la hora. Los despido y les agradezco. Quedo atento a sus respuestas.
Bueno, bárbaro, le dicen en todo caso a los alumnos que tienen disponible esta clase en caso de que deseen escucharla. Nos vamos, hasta luego, adiós.